Edu Serra cae en una curva durante una carrera profesional y queda eliminado. Frustrado, discute con su manager, quien lo despide harto de su temperamento. Edu se marcha alterado. En el camino, un desconocido elogia su desempeño a pesar del accidente, pero Edu culpa un fallo de la moto. El hombre le aconseja no responsabilizar jamás a la máquina ni al equipo por sus propios errores. Edu lo ignora y sigue su rumbo. Al llegar a casa, besa el retrato de su madre fallecida. A la mañana siguiente, Edu nota una nueva tienda de tatuajes cerca de su apartamento. Luna, la tatuadora, le ofrece un descuento por ser su primer tatuaje, pero él lo rechaza y se marcha a su trabajo como repartidor. Más tarde, llama a su manager para pedir otra moto, pero este le confirma que está despedido. Esa noche, Edu bebe en un bar con su amigo Walter, quien intenta animarlo. De pronto, Luna llega al lugar con una amiga. Walter se acerca a ellas y terminan jugando al billar. Edu y Luna hacen una apuesta, pero ella resulta ser una experta y gana. Como castigo, obliga a Edu a repartir los volantes de su local. Al día siguiente, mientras reparte los volantes, un hombre en un auto lo detiene. Es Eli Guzmán, el desconocido que lo aconsejó tras el accidente, quien resulta ser el manager general de un equipo de Moto 2. Eli le revela que busca un sustituto para su piloto principal y lo invita a Valencia al día siguiente para realizar una prueba. Edu queda muy emocionado. Más tarde, Eli se reúne en un bar con Antonio Velardi, un expiloto. Allí le pide que evalúe al nuevo prospecto en la pista, asegurando que se trata de un corredor especial. El día de la prueba, Eli le confiesa a Antonio que quiere que entrene al muchacho. Al terminar el circuito, Edu se quita el casco y Eli le presenta a su nuevo entrenador. Edu lo rechaza tajantemente y se marcha, asegurando que ese hombre no existe para él. Eli lo persigue e insiste en que Antonio es el único que lo llevará a ganar. Sin embargo, Edu responde furioso que prefiere repartir sushi toda su vida. Tras el desplante, Antonio le reclama a Eli la emboscada. Eli admite que se lo ocultó para que no rechazara la oferta y le pide que deje de castigarse por el pasado. Finalmente, sentencia que las motos son su mundo, que Edu lo necesita y, sobre todo, que él necesita a Edu. Mientras trabaja, Edu recibe el encargo de entregar un pedido solicitado exclusivamente para él. Al llegar, descubre que es el apartamento de Antonio. Edu le reclama de inmediato por haberlo abandonado todos estos años. Antonio reconoce que fue un mal padre, pero le pide que no desaproveche esta oportunidad de oro. Además, le ruega que piense en los sacrificios que hizo su madre antes de morir. Edu se marcha en silencio. Poco después, desde un puente, reflexiona sobre la propuesta. Finalmente, llama a Antonio para aceptar con una condición. En el equipo no serán padre e hijo, solo entrenador y piloto. Antonio acepta y lo cita para el día siguiente. A la mañana siguiente, Antonio despierta a Edu en su apartamento. Le lleva café y un rompecabezas en 3 dimensiones, advirtiéndole que entrenará bajo sus propias reglas. Antonio le recrimina el desorden de la casa, exigiéndole equilibrio tanto en la pista como en su vida. Además, le informa que Eli lo pondrá a prueba durante solo 5 carreras. Tras ordenarle controlar su temperamento y cambiar su alimentación, sentencia que se acabó el desorden y que, a partir de hoy, vivirá como un samurái. Antes de marcharse, le impone la norma más importante: nada de chicas. El entrenamiento comienza con una actividad inesperada, clases de salsa. Ante la confusión de Edu, Antonio le aclara que el baile mejorará su coordinación. Si quiere ser diferente, debe hacer cosas diferentes. Así transcurren los días, en una estricta rutina que combina el gimnasio, prácticas en la moto, salsa, comida saludable y el rompecabezas. Durante su fin de semana libre, Edu acude al local de Luna para tatuarse un cohete. Allí se sincera y le cuenta que su madre falleció. Relata que iba a competir en Moto 3, pero abandonó las carreras para cuidarla cuando enfermó. Luna le pregunta por su padre, pero él prefiere guardar silencio. Al terminar, Edu la invita a cenar. Ella rechaza la propuesta por esa noche, pero deja la invitación abierta para el futuro. El lunes reanudan las prácticas. Edu recibe un mensaje de Luna invitándolo a su casa para revisar el tatuaje, pero Antonio le confisca el teléfono. Su entrenador le recuerda la regla: su única pareja debe ser la moto. Cualquier chica le exigirá un tiempo que ahora no tiene si quiere ascender a Moto 2. Además, le advierte que le retendrá el celular de jueves a lunes. Pese a la prohibición, Edu visita a Luna en su local, pasan la tarde juntos y almuerzan. Al descubrir que a ella le atraen las motos, pero jamás ve carreras, Edu la lleva a la pista y recorren el circuito juntos a toda velocidad. Llega el día de la prueba. Edu, emocionado, contempla su nueva moto. Eli insiste en presentarle a Gianni Valtelli, el piloto estrella del equipo. Aunque Antonio se opone para evitar distracciones, el encuentro se concreta. Valtelli se muestra prepotente e incluso llama a Edu por otro nombre de forma despectiva.
Al volver a los boxes, Antonio le advierte que la soberbia del rival es una estrategia psicológica para intimidarlo y hacerlo dudar en la pista. Edu jura que eso no sucederá. Antonio responde que se olvide de Valtelli y se concentre exclusivamente en su moto. Edu inicia la prueba y queda a solo 2 segundos de la marca de Gianni. Al ver su potencial, Eli comenta que no estaría mal una competencia entre ambos pilotos. Más tarde, Edu se reúne con Luna en un café para pedirle que diseñe el logo de su casco. Ella dibuja las letras de su apodo, el cohete. Después, la invita a su apartamento. Al ver el rompecabezas en 3 dimensiones del Coliseo Romano que le dio Antonio, Luna lo arma con asombrosa rapidez. Edu bromea sobre su perfección, pero ella confiesa que fracasa en las relaciones. Revela que su último noviazgo fue con un hombre casado. Por ello, afirma que no quiere más secretos, pues el amor es como un tatuaje. Si te gusta, no lo escondes. Luna pregunta si él tiene algún secreto, y Edu le confiesa que Antonio es su padre. Tras la revelación, ambos se besan, pero ella se marcha apresuradamente, no sin antes pedirle que sintonice la próxima carrera por televisión. Edu y Antonio practican en un simulador una curva específica donde el joven siempre falla. Para demostrarle que debe pilotar con la mente, Antonio se coloca el casco al revés para cubrirse los ojos y completa el circuito sin errores. Más tarde, mientras trotan por la pista real, Edu cuestiona la dificultad de ese mismo tramo. Antonio le explica su peligrosidad justo antes de que Edu descubra un monumento dedicado a un piloto que perdió la vida allí. Llega el día de la carrera. Luna y los amigos de Edu lo sintonizan por televisión mientras él remonta posiciones hasta el 8º puesto. Sin embargo, al llegar a la curva 10, Gianni lo embiste a propósito, haciéndolo caer fuera de la pista. Antonio corre a auxiliarlo. Furioso, Edu exige reclamar el sabotaje ante los comisarios, pero Antonio le ordena dominarse dentro y fuera del circuito. Tras ver a Gianni ganar la carrera, Edu estalla en ira. Antonio sentencia que la culpa no es de su compañero, sino de su propio miedo por no haberlo rebasado antes de llegar a esa curva. Al atardecer, Antonio contempla el monumento en la curva y rememora el trágico accidente del pasado en el que chocó contra su compañero León, arrebatándole la vida. Por la noche, Edu y Luna escapan a la playa a ver las estrellas y comparten un momento íntimo. Al día siguiente, durante el entrenamiento, Edu recibe una llamada de Luna para hablar del logo. Se confiesan que se extrañan, y ella le pregunta cuándo podrá ir a verlo correr. En ese instante, Antonio interrumpe a Edu para apurarlo. Sin haber colgado, Luna escucha toda la escena. Antonio le pregunta si habla con la chica del tatuaje y Edu, para evitar problemas, lo niega rotundamente afirmando que no habla con nadie. Al oír la mentira, Luna cuelga, profundamente decepcionada. Edu viaja a Texas para la siguiente prueba. Aunque escala rápido a las primeras posiciones, es penalizado por adelantarse en la salida y cae al fondo de la parrilla. A pesar del revés, Edu remonta con agresividad y saca a Gianni de la pista en una curva. Al terminar, Antonio le exige disculparse, pero el joven se niega, jactándose de haber recuperado los puntos. De regreso en Barcelona, la tensión estalla dentro del auto. Antonio le reitera que un buen piloto se define por el autocontrol. Ante esto, Edu le recrimina el abandono de su madre, de él mismo y la muerte del piloto León. Desarmado, Antonio se sincera. Confiesa que tras el accidente fatal se refugió en la bebida y los excesos al no soportar la culpa, sintiéndose indigno de su familia. Edu lo acusa de dejarlos desamparados, pero Antonio revela que fue el orgullo de su madre lo que le impidió aceptar el dinero que él siempre les envió. Edu asegura que lo ha odiado con todas sus fuerzas. Antonio le pide que no cometa sus mismos errores y aprenda a dominarse si realmente quiere triunfar. Al llegar al barrio, Antonio le ordena a Edu tomarse unos días libres. Sentencia que o entrenan bajo sus reglas o la alianza termina. Edu guarda silencio, pero en casa continúa practicando la estricta rutina de su padre. Por la noche, acude al local de Luna en busca de una reconciliación. Sin embargo, ella, al notar su presencia desde el interior, decide ignorarlo y apaga las luces. Durante una rueda de prensa, Gianni provoca a Edu llamándolo novato. Edu intenta mantener la calma respondiendo que respeta a su compañero tanto dentro como fuera del circuito. Sin embargo, Gianni se burla replicando que en la pista debe rodar lento para que el novato pueda alcanzarlo. Las risas de los presentes desatan la ira de Edu, quien arremete contra su rival. Al salir ofuscado, para completar su rabia, otro piloto le informa que un equipo de MotoGP planea fichar a Gianni. Llega el día de la carrera y Gianni sufre una caída. La orden de los boxes para Edu es que debe aprovechar el error para ganar en la casa de su rival. Edu se corona vencedor. Pero en plena celebración del trofeo, Eli le revela a Antonio que Edu puso una condición si ganaba la carrera. Exigió su destitución inmediata como entrenador, argumentando que su severidad lo asfixia y terminó por tensar demasiado la cuerda. Edu intercepta a Luna a la salida del metro, pero ella lo rechaza exigiéndole que la deje en paz, dolida porque él la desconoció ante su padre.
Edu se justifica explicando que su entrenador lo controlaba a toda hora, razón por la cual acaba de despedirlo, y le ruega que se quede a su lado. Sin embargo, Luna lo aleja definitivamente, tachándolo de cobarde. Llega el día de una nueva carrera. A pesar de la distancia, Luna, Antonio y los antiguos compañeros de Edu sintonizan la transmisión por televisión. Desde el arranque, Edu y Gianni dominan el circuito disputándose el liderato, hasta que Edu provoca un violento choque que los saca a ambos de la pista. Debido a la gravedad del accidente, los médicos ordenan trasladarlos de emergencia en helicóptero hacia el hospital. Antonio corre al centro médico para conocer el diagnóstico y monta guardia fuera de la habitación. Más tarde llega Luna, quien pasa la noche entera cuidando a Edu. Al amanecer, el joven despierta y le agradece su apoyo. Intenta disculparse de nuevo, pero ella lo silencia, asegurando que todo está bien. Al salir de la habitación, Luna encuentra a Antonio y lo invita a pasar. El entrenador se niega convencido de que su hijo no desea verlo, suplicándole además que oculte su presencia. Antonio regresa a casa y se refugia en viejos videos de Edu entrenando en una moto durante su infancia. Al día siguiente, en la entrada del hospital, Eli aborda a Antonio para informarle que, presionado por los patrocinadores y socios, no puede esperar 3 meses por la recuperación de Edu y debe reemplazarlo. Eli le pide a Antonio que le dé la noticia a su hijo. Este se niega rotundamente, exigiéndole que lo haga él mismo. Más tarde, Luna llega para asistir a Edu en su alta médica, pero lo encuentra conmocionado. El joven acaba de leer un mensaje de texto de Eli. Edu le revela a Luna que lo han despedido y que su manager ni siquiera tuvo el valor de decírselo a la cara. Luna intenta animarlo, recordándole que sobrevivió al accidente y pidiéndole que se concentre únicamente en su rehabilitación. Antes de abandonar el hospital, Edu le pide a Luna que lo deje entrar a la habitación de Gianni, quien se encuentra postrado en la cama y con un collarín. Edu le ofrece disculpas, pero su rival las rechaza con amargura. Le revela que lo más probable es que jamás vuelva a competir, antes de ordenarle que se marche. Mientras tanto, en el circuito, Eli instruye al nuevo piloto del equipo cuando uno de los máximos directivos lo interrumpe. El jefe le recrimina duramente el despido de Edu, sentenciando que un corredor de su nivel merecía respeto. Sin contemplaciones, el directivo despide a Eli en ese mismo instante. Instalado en casa, Luna motiva a Edu a confiar en su regreso. El joven inicia una lenta rehabilitación que combina fisioterapia, ejercicios caseros, pesas en el gimnasio y prácticas de salsa junto a ella, además de continuar con el rompecabezas en 3 dimensiones. Tras recuperar la movilidad, Edu retoma su antiguo empleo como repartidor. Cuando llega al restaurante por un pedido, lo está esperando Gianni, quien ahora se desplaza en silla de ruedas. Edu reitera sus disculpas de inmediato, pero Gianni lo interrumpe exigiéndole que guarde silencio y lo escuche. El expiloto confiesa que el hospital le dio tiempo para pensar. Admite que al principio quería lastimarlo, pero reconoció que él habría actuado con la misma agresividad en la pista, elogiando el duelo. Asegura que ningún piloto le había pedido disculpas y concluye que eso requiere verdadero valor. Sabiendo que Edu se quedó sin escudería, le ofrece su ayuda para volver a las carreras. Edu toca el timbre en casa de Antonio para llevarle comida. Antonio aclara que no hizo ningún pedido, pero Edu responde que va a agradecerle por haber estado en el hospital. Antonio le da las gracias por la cena y lo invita a pasar. Al ver la casa desordenada, Edu le pregunta a dónde ha ido su samurái. Antonio responde que no sabe cómo reconstruir su vida. Edu le cuenta que Gianni le ofreció su moto para correr en Barcelona. Antonio se opone advirtiéndole que esa moto es diferente, que es como pasar de una moto a un avión. Edu insiste en que no tendrá otra oportunidad igual y que muy pocos la consiguen, pero Antonio replica que es una locura. Viendo que no lo va a disuadir, Antonio ofrece buscarle un entrenador. Edu responde que quiere que sea él. Antonio se niega explicando que la combinación no funciona. Como entrenador quiere que gane, pero como padre quiere protegerlo. Edu entiende y se da la vuelta para marcharse. Antes de salir, le recuerda que él no tuvo la culpa del accidente de León y que hizo lo que cualquier piloto habría hecho, sentenciando que es hora de que se perdone. Ambos se abrazan y Antonio llora. Un día antes del último gran premio de la temporada de MotoGP, Edu se acerca al monumento de León pensando en la peligrosidad de la carrera. Luego se viste y al llegar a la pista, su nuevo equipo lo recibe con aplausos. Comienza el entrenamiento y completa una vuelta, pero resulta muy difícil. Al regresar a los boxes, explica que la moto se le abre en todas las curvas. Siente que no puede dominarla, que la máquina lo controla a él y no sabe qué hacer. En ese momento llega Antonio, pone la mano en su hombro y le dice que van a estudiarlo y a trabajar. El equipo hace adaptaciones en la moto y él la prueba de nuevo, pero aún no está al 100%. Realizan más cambios y vuelve a probarla. Antonio le da ánimos y consejos. Le pide que sienta la moto, que estudie a sus rivales porque son los mejores del mundo. Sobre todo, le exige que mantenga el equilibrio entre su mente y su instinto, usando la rabia a su favor como gasolina y motor. Edu intenta otra vuelta de práctica,
pero al pasar por la curva donde murió León, las imágenes llegan a su mente y cae. En la enfermería, Edu y Antonio ven una entrevista por televisión. Un piloto de su escuadra aconseja llevar todas las ambulancias a la curva 10, afirmando que Edu no está a la altura de su padre y que lo único en lo que se parecen es que ambos fallan en la misma curva. Edu se pone nervioso y dice que deben hacerle cambios a la moto. Antonio le asegura que la moto está perfecta y que él lo ha hecho todo bien. Le explica que su problema es mental. Si domina la mente, dominará la carrera, añadiendo que todos tenemos una curva 10 en la vida y que debe superar ese obstáculo. Finalmente, le dice que está orgulloso de él y que ha hecho un gran trabajo. Luego, asisten a una rueda de prensa donde el piloto que habló por televisión intenta minimizar otra vez el trabajo de Edu. Al tomar la palabra, Edu agradece al equipo por la oportunidad y a su padre por llevarlo hasta allí. Confiesa que sueña con estar en MotoGP desde los 4 años al lado de sus ídolos, señalando al rival. Rompiendo con su habitual personalidad, Edu no busca problemas ni responde a la provocación, ganándose los aplausos de su padre desde los asientos. En los preparativos de la carrera, Antonio le da la bienvenida a Luna y la presenta con los mecánicos para que vea el evento desde los boxes. Por su parte, sus compañeros de trabajo sintonizan la transmisión desde el restaurante, y Gianni hace lo mismo desde su casa. Edu besa la medalla de su madre antes de iniciar la carrera. Durante la competencia, varios pilotos caen, incluyendo a miembros de su propia escudería que quedan descalificados. Mientras tanto, Edu escala posiciones hasta alcanzar el 4º lugar. De pronto, en una curva, otro competidor lo tropieza, haciéndole perder el equilibrio. En una maniobra inesperada, recupera el control de la moto, continúa en el circuito y logra cruzar la meta en primer lugar. Edu llora de emoción al no poder creerlo, mientras Antonio y Luna se abrazan en los boxes. Antonio le comenta a Luna que ella trajo suerte. En el restaurante, sus compañeros de trabajo gritan de alegría, y Gianni se muestra orgulloso de su decisión desde casa. Al regresar, Edu y Luna se besan en medio de las celebraciones de los fanáticos. Luego, el joven se abraza con su padre sin contener las lágrimas. En plena celebración del triunfo de Edu, el gerente de la escudería se acerca a Antonio para informarle que quieren contratar a su hijo el próximo año. Edu recibe su trofeo feliz de cumplir el sueño de toda su vida y le envía un beso a su madre en el cielo. Más tarde, le dice a Luna que tendrá que acompañarlo a todas las carreras porque ahora es su amuleto. Luego, Antonio se acerca para retarlo a una carrera a solas y sin público, propuesta que Edu acepta. Al final, el joven consigue una foto con su gran ídolo, el piloto de MotoGP Marc Márquez. El campeón le confiesa que ha seguido su trayectoria, deseándole mucha suerte y pidiéndole de forma amigable que no acelere mucho más. Padre e hijo logran superar todas las pruebas, sanar sus errores del pasado y asegurar un futuro prometedor en las carreras de MotoGP. Una demostración de que el verdadero éxito requiere equilibrio entre la mente, el instinto y, sobre todo, el apoyo de la familia.